Muy buenos días a todos. Hoy tenemos aquí con nosotros a Pepa Castillejo. ¿Qué tal estás, Pepa? Pues muy bien, Cristina, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti por asistir. Bueno, simplemente comienza contándonos quién es Pepa. Pues Pepa es sobre todo un técnico de calidad, medio ambiente y prevención de riesgos y además una persona que se aburre con frecuencia. Y ese hecho de aburrirme, pues me ha llevado al trabajo que tengo actualmente, ¿no? El ser una persona inquieta me lleva a tener el trabajo que tengo, que es el de crear, sobre todo crear. Ahora os cuento un poquito más. Cuéntanos cuál es tu trayectoria profesional. ¿Qué te ha llevado a dónde estás ahora? ¿A aburrirte? Cuéntanos. Pues mi trayectoria profesional, a ver, yo hace muchos años que soy técnico de calidad, medio ambiente y prevención, como estaba diciendo. ¿Mm? Hace 18 años ya prácticamente. Y durante ese tiempo yo he trabajado sobre todo en empresas multinacionales. La empresa más pequeña en la que he estado es justo la mía. Y en esa trayectoria pues he hecho casi de todo, casi de todo. Pero una de las cosas que he hecho principalmente es la de ser comunicadora y la de ser formadora. Y Ujú. precisamente en esa tesitura de estar formando y de tratar con muchas personas y de ser consciente de que los mensajes que estaban transmitiendo eran realmente importantes, no solo porque los dijera yo, sino porque eran los valores de la compañía y sobre todo porque hablo de seguridad y salud en el trabajo, pues consciente de eso he ido evolucionando en el tiempo para hacer que esa comunicación sea cada vez más efectiva. Y nos encontramos en este punto en Exige, que es mi empresa actual, en la que llevamos ya trabajando 8 años, y en la que desde el año 2015 en concreto estamos trabajando haciendo algo que se llaman juegos serios, que son juegos para formar y estamos especializados en ello. Cuéntanos más sobre los juegos serios. ¿Qué son esos juegos serios? Serious Games, como les denominan también en inglés. Los juegos serios o los serious games, en realidad las cosas no están muy claras, porque a lo mejor serious games no nos suenan tanto, pero lo que sí nos suena, casi seguro, a todos es la palabra gamificación. Pues los Ujú. serious games son una parte que está dentro de la gamificación. La gamificación es el uso de mecánicas de juego en entornos que son serios, entornos que no son lúdicos. Lo que se pretende es, utilizando una serie de herramientas, es provocar en las personas que están participando en ese suceso gamificado, provocar las mismas emociones que cuando juegan, para asociarlo a emociones positivas en general. En realidad lo que es gamificar no es jugar. Gamificar no es jugar ni ganar medallitas, sino lo que se pretende, sobre todo y por encima de todas las cosas, es provocar una modificación del comportamiento utilizando técnicas psicológicas. Dentro de esa corriente de gamificación hay algo que se llama juegos serios, que son los serious games, que es en lo que estamos especializados nosotros. Los serious games, a diferencia de la gamificación, sí son juegos, parecen juegos, tienen forma de juegos, pero la diferencia respecto a un juego convencional es que tiene la finalidad principal de formar y la finalidad secundaria de divertir. Y ahí, como digo, es donde nosotros estamos especializados, sobre todo, y en la época pre-pandemia, fundamentalmente en el lanzamiento de juegos de mesa enfocados en prevención de riesgos, sobre todo. Tenemos también algunos por ahí relacionados con medio ambiente, relacionados con reciclaje, pero hacemos juegos para formar a adultos y sobre todo, como digo, en prevención de riesgos laborales. Ya cuando comenzó la pandemia, el tema de los juegos de mesa tuvimos que limitarlo un poquito por motivos evidentes, pero bueno, seguimos retomando esa línea cuando ya hemos vuelto a la actividad más o menos normal en esta nueva normalidad en la que estamos todos instalados. Genial. Y esta parte de los juegos serios, ¿es algo que se lleva utilizando un tiempo, pero que quizás ha tenido otro nombre? ¿O es algo novedoso? ¿Es inusual? Cuéntanos la presencia que esto ha tenido dentro de lo que es específicamente la prevención de riesgos laborales. Poca, es decir, poca. En materia de prevención de riesgos laborales estamos muy anclados en el pasado. También seguramente porque el legislador nos pide una serie de requisitos formales a la hora de enseñar o de formar a los trabajadores a los que tenemos que atenernos. Entonces, ¿qué pasa con las empresas que deciden optar por la gamificación o por los juegos serios? Pues son entidades que han comprendido que estamos viviendo una nueva época, que las formas de comunicación son diferentes y que se necesita trascender lo que es el mero requerimiento legislativo para conseguir que la creación de cultura preventiva sea real y efectiva. Estamos estamos trabajando en una nueva época. Es decir, antes Totalmente. yo
Yo soy de las personas que ha visto en su casa un teléfono de ruedas, teléfono de marcar con una rueda. Hoy en día ya no llamamos, utilizamos un WhatsApp, por ejemplo, y a veces no escribimos palabras, sino que utilizamos la comunicación visual, mandamos un emoticono. Entonces, lo que no podemos pretender es formar a la gente con un PowerPoint Times New Roman en 12, igual que hacíamos hace 20 años, porque las nuevas generaciones no están acostumbradas a recibir la información de esa manera. Estamos hablando ya de las personas que se van a incorporar al mercado laboral son de la generación de TikTok. Acceden a la información de manera muy rápida, deciden si la consumen o no a golpe de clic, y tenemos que formar de manera lo suficientemente estimulante para que el conocimiento llegue a esas personas, porque al fin y al cabo, en materia de prevención de riesgo, estamos hablando de su seguridad y de su salud, que es un tema bastante importante. Y habla, por ejemplo, de esa generación de TikTok, que ahora es la que va próximamente a ser formada y que ya está siendo formada en prevención de riesgos laborales. Y las generaciones más adultas, que también ahora están recibiendo formaciones, ya sea porque comienzan o porque realizan formaciones de reciclaje en prevención, ¿cómo se toman esa parte de los serious games? Pues se lo toman primero con sorpresa. Y la sorpresa lo que genera es que se incremente la motivación. Todos sabemos, yo conozco muy pocas personas, por no decir ninguna, a la que cuando le dicen mañana a las 8 de la mañana tienes una formación en prevención, pues lo primero que digan es yupi. No, la gente tiende a tomárselo como estar un par de horas o 3 en las que estarán pensando en sus cosas, desconectarán en varios momentos. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a recibir la formación de la manera tradicional. Es decir, está el docente que está en esta posición, que es el dueño del conocimiento, y el resto de las personas están en la posición de abajo y están recibiendo de forma completamente pasiva la información. ¿Qué ocurre cuando utilizamos juegos, utilizamos gamificación o utilizamos serious games? Pues que invitamos a esos espectadores, invitamos a las personas que van a ser formadas a ser partícipes activos de la formación. Y cuando estamos participando activamente en una formación, asimilamos mucho mejor el conocimiento. Aparte de que la experiencia formativa queda en el recuerdo como algo positivo, que es lo que nosotros queremos conseguir, que se asociemos en nuestra cabeza formación en prevención a una experiencia positiva, que tengamos un buen recuerdo de aquello para que la próxima vez que nos vayan a formar o cuando tengamos que ponerlo en práctica en nuestra vida laboral diaria, pues lo tengamos asociado a algo agradable, no a una experiencia negativa. Eso fundamentalmente es lo que perseguimos con los serious games. Genial. Y Pepa, aterrizándolo un poco, me has comentado antes sobre Exige, que es tu organización, tu empresa. Cuéntanos sobre Exige. ¿Qué hace Exige y cómo contribuye a la seguridad y salud en el trabajo? Pues nosotros fundamentalmente somos una consultoría en calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales. Eso es lo que cuando abrimos, hace ya 8 años, como digo, nos dedicamos fundamentalmente a eso. Lanzamos en el año 2015 la rama de los juegos, con nuestro primer juego que se llama Prevencar, que es un juego de cartas para explicar en riesgos y medidas preventivas en diferentes sectores. Y lo cierto es que la parte de lúdica casi que se ha comido a la consultoría tradicional. Nosotros fundamentalmente lo que hacemos hoy en día es hacer juegos, hacer campañas, fabricarlos y distribuirlos y hacer juegos personalizados o proyectos personalizados cuando nos lo piden. Por eso digo que la consultoría con la que iniciamos es ahora mismo casi residual, porque estamos centrados en algo que es realmente estimulante. Por eso decía, antes soy una persona que se aburre, hacemos un trabajo realmente estimulante, hacemos un trabajo muy divertido, que tiene mucha complejidad técnica, aunque a la hora de jugar los usuarios no son conscientes de la dificultad que implica hacer un juego. Nosotros tardamos una media de un año en hacer cada juego y hemos hecho 35. Tenemos ahora mismo en proyecto el 36 y el 37, porque lo hacemos de 2 en 2, de 3 en 3, se van lanzando. ¿Cómo promovemos en Exige la cultura preventiva? Pues realmente lo hacemos, nosotros tenemos siempre la política y pensamos que tenemos una parte de responsabilidad con la sociedad. Recibimos de la sociedad, pero entonces nos vemos obligados a dar. ¿Cómo promovemos la cultura preventiva? Pues difundimos mucho material gratuito sobre prevención de riesgos laborales para que personas que sean técnicos de prevención lo usen en sus formaciones o para aquellas personas que simplemente estén interesadas en jugar, pues lo utilicen también. Entonces nos encontramos con material como el Trivial para prevenir. Todo el mundo ha jugado alguna vez al Trivial, pues nosotros lo hicimos con materia específica para prevención de riesgos laborales y lo colgamos en la web.
También lanzamos, por ejemplo, Elige tu propia aventura, que es la historia de 4 personas que trabajan en una empresa y que tienen que ir tomando decisiones en una jornada laboral y esas decisiones les llevarán por el camino correcto o por el camino incorrecto y les provocará un accidente. Todas estas campañas las hacemos anualmente, a lo mejor hacemos 2 o 3 al año y son todas de uso gratuito. ¿Por qué? Porque entendemos que para prevenir hay que difundir el conocimiento. Esta frase no es mía, esta frase es de un compañero que es Ramón Pérez Merlo que siempre dice difundir es prevenir y yo estoy completamente de acuerdo con él. Y trabajamos para que la prevención, la seguridad y la salud en el trabajo pues estén al alcance realmente de todos y de una manera divertida, amena y entretenida. Qué bien, Pepa, genial. Y ahora tenéis entre manos un nuevo juego. Cuéntanos un poco, resúmenos en qué consiste y cómo ha sido ese proceso de crear ese nuevo juego. Pues ahora mismo lo que estamos lanzando es Prevent Basic, que es esto, que voy a aprovechar y lo voy a enseñar. Este es un proyecto en el que es un proyecto de tipo personal que a mí me apetecía muchísimo porque nosotros normalmente lo que hacemos es trabajar sobre riesgos y medidas preventivas, de forma que se puede utilizar no solo en España, sino en cualquier país. Hablamos de cosas generales. Sin embargo, en este caso, yo quería tocar el tema del contenido básico en prevención de riesgos laborales según la legislación española. Y hemos hecho un juego de mesa. Aún ahora, en este tiempo, hemos hecho un juego de mesa, nos hemos lanzado porque era lo que realmente nos apetecía y siempre nos ha gustado hacer cosas diferentes. Y hemos lanzado un juego para convertir una materia que es lo básico que deben conocer todos los trabajadores antes de incorporarse al mercado laboral, para convertirlo en algo divertido, interesante y ameno. Es un juego de preguntas y respuestas en el que se van a enfrentar 4 grupos de diferentes personas y hasta que se consigan los puntos que necesitan para ganar. ¿Hay un límite de jugadores? ¿Hay un máximo, un mínimo? ¿Esos grupos tienen que tener un número determinado de personas? Nosotros normalmente hacemos los juegos para 4 personas, siempre para 4 personas o para 4 equipos. Siempre así. Además, a la hora de trabajar en equipo, este tipo de dinámicas son muy... a mí me gusta mucho hacerlas presencialmente. Ahora nos hemos tenido que adaptar a los nuevos tiempos por motivos evidentes, pero bueno, también lo hemos conseguido, también hemos conseguido trabajar en grupo y online. A mí me gusta mucho, sobre todo, trabajar en equipo. Es decir, poner a jugar a 4 personas está muy bien, pero poner a trabajar a 4 equipos y ver cómo la gente discute, debate y se apasiona por dar la respuesta correcta, eso no tiene precio y eso es lo que nos demuestra a nosotros que nuestros juegos realmente están funcionando. Por eso digo que la experiencia de verlo en directo y de estar inmerso es muy gratificante. Hablando precisamente de lo que decías, ¿no? Debido al COVID, ahora muchas cosas han tenido que cambiar, ha tenido que hacerse mucho más todo en formato virtual. Entonces, cuéntame un poco, ¿cómo habéis hecho para adaptar esos juegos al formato virtual y asociado también a esa nueva digitalización, a esa nueva tendencia? ¿Cuál crees que es el futuro de la gamificación y de los juegos serios dentro del marco de la prevención de riesgos laborales? Pues nosotros, claro, al igual que todo el mundo, tuvimos que adaptarnos porque ya no podíamos jugar físicamente, pero bueno, lo hicimos. Los juegos que hacemos físicamente los convertimos en formato digital e hicimos, por ejemplo, el rosco de la prevención. El rosco de la prevención, yo lo coloco en mi pantalla y las personas que están, cada una en su pantalla, están jugando conmigo y no hay problema ninguno. O, por ejemplo, hacemos un boom o hacemos el juego de las señales y lo podemos hacer exactamente igual. Los participantes me están dando las respuestas en modo virtual y jugamos exactamente igual, porque nuestros juegos siempre han sido para jugar con personas en el momento, no juego 1 a 1. Y en ese sentido, da igual que estemos todos en el mismo aula a que estemos dispersos en diferentes puestos, diferentes ubicaciones físicas. ¿El futuro si va a ser digital o no va a ser digital? Eso ya no lo sé. Yo creo que se va a tender mucho a la digitalización, ¿vale? Porque además nosotros nos digitalizamos recién comenzamos a trabajar, porque teníamos ubicaciones físicas diferentes. Nosotros trabajamos en casa, tuvimos oficina física solamente durante el primer año y medio. Después llegaron los niños, llegaron otro tipo de vida, llegó la conciliación, llegó otra vida diferente y todos trabajamos en casa y hemos trabajado con personas que no están fuera de España, nuestros proveedores están fuera y estamos muy habituados a trabajar de manera deslocalizada
y a utilizar herramientas digitales que nos permiten comunicarnos. Y no por eso hemos hecho menos equipo ni trabajamos peor. Al contrario, estamos más que acostumbrados. Entonces, a nosotros la era COVID nos ha pillado en nuestra dinámica habitual. ¿Qué va a pasar con la gamificación y los serious games en el tema de prevención? Pues que se tiene que seguir por ahí, sí o sí. Es lo que comentaba antes. Nosotros no podemos seguir, no podemos pretender educar a las nuevas generaciones ni motivar a las generaciones que ahora mismo están en el mercado laboral con herramientas del siglo pasado. No podemos hacerlo porque no sirven, no funcionan. Y si las personas y los trabajadores no adquieren el conocimiento, no tienen los conocimientos suficientes para trabajar con seguridad y con salud, pues los prevencionistas no estamos triunfando, por decirlo de una manera fina. Sé que hay muchos factores a la hora de que se produzca un accidente. Sé que ahí no podemos echarnos la culpa solo los prevencionistas, pero tampoco podemos olvidar que tenemos una serie de herramientas que podemos utilizar para que nuestro mensaje llegue a la sociedad, para que nuestro mensaje cale hondo y para que nos dediquemos a lo que hacemos realmente, que es salvar vidas. Yo siempre digo que los prevencionistas, que los técnicos de prevención somos los héroes anónimos. No se nos reconoce nuestro trabajo y sin embargo es así, estamos ahí para que no pase nada. Solo se habla de prevención cuando la prevención falla y cuando sale en la prensa. Y no es así. Debe hablarse también de las veces en las que estamos ahí trabajando sin que se sepa que estamos para que no pase nada, que es la mayoría, afortunadamente. Totalmente. Qué bien, Pepa, porque la verdad es que es muy necesario que haya gente tan apasionada de la seguridad y salud que se dedique específicamente a esto y más aún a tareas que al final lo que hacen es provocar un progreso, ¿no? Provocar una mejora. Quería preguntarte también, Pepa, como gerente tú de tu organización, de Exige, ¿cómo gestionáis y creáis cultura preventiva dentro del equipo? Pues lo cierto es que nosotros tenemos una organización particular porque nosotros somos dos socios y todo nuestro trabajo está externalizado. Por lo tanto, lo que se puede llamar cultura preventiva como tal, no la practicamos porque no tenemos empleados. Lo que sí es cierto es que en mi caso particular sí soy técnico de prevención y mi compañero, pues una persona que está muy implicada con el tema de la seguridad y salud porque además en su propia experiencia vital ha entendido lo que es la carencia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, lo tenemos clarísimo, lo tenemos clarísimo. Entendemos que lo fundamental es que estemos bien y que estemos en casa, sanos y seguros. Y la prevención la aplicamos en todos los aspectos de nuestra vida. Es decir, no solo pensamos en ponernos unas botas cuando vamos a una ubicación o a un centro de trabajo determinado, sino hablamos de cosas como no sobrecargar los enchufes en casa o preocuparnos de cruzar la calle por el paso de cebra o con el semáforo en verde, porque eso también es prevención. Nosotros entendemos que la prevención tiene que formar parte de toda nuestra vida diaria. Por eso hablamos, cuando decimos que hacemos campañas y hablamos de nuestra parte de responsabilidad social corporativa, que incidimos en eso, en la prevención en la vida diaria. Y próximamente vamos a comenzar a trabajar también en hablar de prevención para niños, porque lo que no es normal es que tú te incorpores al mercado de trabajo con X años y hasta la fecha no sepas qué es prevención. La cultura preventiva tenemos que crearla desde la más tierna infancia, porque tiene que Totalmente. ser así. Además, muchas veces a mí me han comentado personas, estudiantes de ciclos formativos y demás, que ahí sí se les obliga a hacer una asignatura en la que tratan la prevención de riesgos laborales, pero, por ejemplo, las personas que realizan una carrera universitaria no lo ven. Si realizan bachillerato y carrera universitaria no lo ven. Sin embargo, esos ciclos formativos sí, y ahí incluso les parece extraño. Y luego cuando llegan al trabajo realizan esas primeras formaciones y ni siquiera incluso lo ven de buena gana, ¿no? Es como algo que no apetece, que no es divertido, es lo que tú dices. Así que totalmente. Me gusta mucho que menciones el tema de los ciclos formativos porque hay un movimiento relacionado con el profesorado de FOL en el que hay grandes profesionales que están trabajando el tema de la gamificación, porque entienden que están trabajando con un público complicado y tienen que implicarles y estimularles para que adquieran un conocimiento que de por sí es denso. Entonces, el movimiento de FOL, el trabajo que están haciendo todos estos profesores, sacando horas de donde no las tienen, haciendo trabajos realmente maravillosos, pues es digno de reconocerse.
Y ellos están impulsando mucho el tema de la gamificación y el tema de otras metodologías a la hora de formar, como el aula invertida, que resulta realmente interesante. Yo creo que ellos son los que están dando la vuelta a la tortilla y creo que hay que tenerlos muy en cuenta. Y creo que todos los prevencionistas debemos fijarnos en cómo está trabajando el personal default. Sí es cierto lo que acabas de comentar, me parece tremendo que una persona que el día de mañana va a ser responsable de la seguridad y salud de otras personas, como por ejemplo un arquitecto, un ingeniero, estudie una carrera en la que no se toque en ningún punto, no se toca en ningún punto, que es la seguridad y salud que obligatoriamente va a tener que implementar en todos sus proyectos. Me parece increíble, no lo entiendo y creo que debe cambiarse. Bueno, pues para eso estamos aquí, para eso estás tú aquí, ¿no? Organizaciones como la tuya, para aportar ese pequeño granito de arena. Bueno, Pepa, ¿quieres añadirnos algo más? Pues solo quiero volver a agradecerte que hayas contado con nosotros. Me ha gustado mucho hablar contigo, me he sentido muy cómoda Igualmente. y espero que tengamos la oportunidad de volver a coincidir. Y espero que alguna vez sea en vivo y en directo y podamos saludarnos, aunque sea con el codo, Cristina. Exactamente. Pues muchísimas gracias, Pepa, por venir hoy con nosotros y muchas gracias por la labor que hacéis en Exige. Muchas gracias a vosotros, Cristina.